¿Jesús realmente afirmó ser Dios? ¿Los apóstoles realmente creyeron eso o fue algo que se inventó siglos después? Detente un momento conmigo, estimado oyente, porque lo que vamos a explorar hoy no solo responde a esa pregunta, sino que puede cambiar radicalmente tu visión de quién es Jesús. ¿Estás listo para desentrañar los misterios de la fe y la teología? Prepárate para un viaje emocionante y revelador. Presentamos Fundamentos de Fe, con el respaldo de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras, Carrera de Liderazgo Pastoral, UDABOL. Este podcast te llevará a explorar las verdades profundas de la Biblia y la teología. Sintoniza Fundamentos de Fe con el pastor Cristian Vila y prepárate para elevar tu conocimiento y tu fe. Suscríbete ahora. Estimado oyente, queremos tomar un momento para agradecer profundamente a cada uno de ustedes que nos envían preguntas, comentarios y reflexiones. Estas preguntas no solo enriquecen este espacio, sino que también nos impulsa a seguir investigando, seguir profundizando y orando con mayor seriedad y responsabilidad ante las Escrituras. Sus inquietudes son una señal de que el pueblo de Dios está pensando, está buscando y está deseando conocer más al Señor. Y eso, hermanos, es motivo de gozo para nosotros. Nos compromete más aún a ofrecer una enseñanza fiel, clara y centrada en la palabra de Dios. Gracias por caminar con nosotros en este proyecto teológico y pastoral. Antes de continuar, permítanme dar un saludo cordial a Carolina Terrazas. Gracias por tu pregunta en el chat. Cuando decimos que Jesús es engendrado por el Padre, no queremos decir que Él fue creado, ni que tuvo un comienzo en el tiempo. En la teología reformada, engendrado significa que el Hijo procede eternamente del Padre, en una relación de origen dentro de la Trinidad. Esto quiere decir que no hubo un momento en que Jesús no existiera. Él es Dios verdadero, coeterno y cosustancial con el Padre. Siempre ha sido y siempre será Dios. Por eso, los cielos no estaban vacíos antes de que Jesús fuera engendrado, porque Jesús nunca dejó de existir. La palabra engendrado señala la relación personal entre el Padre y el Hijo, no un acto de creación o un inicio temporal. Es una generación eterna que sucede fuera del tiempo y que no implica que el Hijo sea inferior o posterior al Padre. Así que, cuando leemos que Jesús es el unigénito engendrado del Padre, entendemos que es Dios desde siempre, sin principio, y que su engendramiento es una manera de expresar su origen eterno en el seno de la divinidad, no un evento en la historia. Jesús es Dios, siempre existió, y es engendrado en un sentido que habla de su relación eterna con el Padre, no de su creación. Desde las primeras líneas del Nuevo Testamento se levanta una verdad gloriosa, poderosa y sí, profundamente confrontadora. Jesús no solo vino como un buen maestro o un buen profeta moral, vino como Dios mismo en carne humana. Escucha, estimado oyente, lo que dice el apóstol Juan en el prólogo de su Evangelio, en el capítulo 1, los versículos 1 al 3. Dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta declaración? No está hablando de un simple mensajero. Está hablando del Logos eterno, la palabra viviente de Dios, la mente de Dios, la lógica misma de Dios, que no solo estaba con Dios desde el principio, sino que era Dios. Y no solo eso, estimado oyente, ese mismo Verbo fue el agente de toda la creación. Todo lo que existe, desde las galaxias más lejanas hasta el suspiro más íntimo de tu corazón, fue hecho por Él, por Cristo. ¿Quién es Jesús? Él es el Creador, Él es Dios, y sin Él
nada existiría. Cristo no es una adición tardía al plan divino. Él es el centro, el fundamento, el Salvador eterno que vino a redimir a su pueblo tomando carne humana. Y esto, estimado oyente, solo es el comienzo. Más adelante, en el mismo prólogo del Evangelio de Juan, encontramos esta declaración asombrosa en el versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí, Juan no solo afirma que el Verbo, Cristo, es Dios, sino que Juan subraya que ese Verbo eterno compartía plenamente la gloria del Padre. Esta es una gloria exclusiva de Dios, no compartida con criatura alguna. El Verbo descendió del cielo, habitó entre los hombres, y su gloria, la gloria del unigénito del Padre, resplandeció por un tiempo visible en la tierra. Esta afirmación, estimado oyente, no deja lugar a dudas. Dios se ha hecho carne. Este verbo es eterno, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 6 al 7, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La expresión aquí, ser igual a Dios, revela una verdad contundente. Solo Dios puede ser igual a Dios. Pablo está hablando de Jesucristo, quien existía eternamente en la forma de Dios, y sin dejar de serlo, se humilló para redimirnos. Y esa misma identidad divina de Cristo se confirma en el testimonio del Dr. Lucas, en Hechos capítulo 20, el versículo 28, donde dice: Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora la pregunta, estimado oyente: ¿quién derramó su sangre por la iglesia? Dios. ¿Y quién murió en la cruz? Jesucristo. Las Escrituras no hacen una distinción entre ambos en este acto de redención. La sangre del Hijo es la sangre de Dios. Cristo y Dios no son dos, sino una esencia. El Mesías, verdadero hombre, es también verdadero Dios. Su encarnación no es una reducción de su divinidad, sino su manifestación gloriosa en humildad redentora. ¿Alguna vez has leído Hebreos capítulo 1 y te has detenido a meditar en lo que está diciendo? ¿En lo que realmente está diciendo el autor del libro de Hebreos? No solo sobre la gloria del Hijo, sino sobre quién es Él en esencia, en naturaleza, en divinidad. El autor del libro de Hebreos no empieza con historias, no empieza con milagros, ni siquiera con parábolas. Comienza con una declaración audaz y gloriosa. Dios ha hablado y lo ha hecho en su Hijo. Y ese Hijo, dice el texto, es el heredero de todo, el creador del universo, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Pero hay algo más. El autor recurre al Antiguo Testamento no para adornar sus palabras, sino para probar con la Escritura que ese Hijo es Dios. Escucha lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 8 al 9. Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Lo notaste, estimado oyente? Aquí el Padre llama al Hijo Dios. Le reconoce un trono eterno, un cetro de justicia, un amor perfecto por la justicia y un aborrecimiento radical de la iniquidad. El lenguaje es directo. Este lenguaje es elevado,
y este lenguaje es ineludible. Dios está hablando con Dios. Esto no es una poesía teológica, es doctrina inspirada. El Mesías no es una criatura, no es un ser exaltado por Dios como recompensa. El Hijo es el Dios eterno entronizado para siempre. El autor del libro de Hebreos está diciendo algo que transforma por completo nuestra visión de Jesús. Él no solo es mayor que los ángeles, como muestra en los versículos anteriores, también es mayor que Moisés, mayor que todo profeta, mayor que todo sacerdote, porque Él es Dios mismo en persona. Ahora, detengámonos en otro detalle que a menudo pasa desapercibido, el título que Jesús más utiliza para sí mismo en los evangelios. En el evangelio del Dr. Lucas, en el capítulo 22, verso 48, aquí está la escena de la traición de Judas. Jesús le pregunta, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Ahora, ese título, el Hijo del Hombre, aparece más de 80 veces en los evangelios. Es un título favorito. Y aunque puede sonar simplemente como una forma de identificarse con nuestra humanidad, en realidad encierra algo mucho más profundo, estimado oyente. Jesús está haciendo referencia directa al libro de Daniel, capítulo 7, principalmente los versículos 13 al 14, donde el profeta ve en visión a uno como hijo de hombre, que viene en las nubes, se presenta ante el anciano de días y recibe dominio, recibe gloria y recibe reino, un dominio eterno que no pasará y un reino que no será destruido. Ese hijo de hombre es adorado por todas las naciones y Jesús dice, ese soy yo. En otras palabras, mientras lo traicionaban con un beso, él se identificaba no como una víctima más, sino como el Rey prometido, el juez del universo, el Señor de la gloria, aquel que vendría en poder, en gloria y en juicio. Cristo no rehúye declarar quién era. Lo hace con autoridad, con claridad, con verdad. El autor del libro de Hebreos y el mismo Jesús coinciden en un punto vital. El Mesías no es simplemente maestro, es el Dios eterno hecho carne. Cristo, el Verbo eterno, el Hijo del Hombre, el ungido, el Dios verdadero, fue traicionado con un beso. Pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? En esta escena, que es desgarradora, Cristo no solo anticipa la traición, sino que revela la profundidad de su significado espiritual. Judas no solo entrega al Maestro, sino que lo hace con un acto que tradicionalmente representa afecto, representa lealtad y adoración. El beso, un símbolo de devoción, se convierte en instrumento de traición. Y no es cualquier traición, es contra el Hijo del Hombre. Este título, el Hijo del Hombre, no es un simple sinónimo de humanidad. No, es un título cargado de significado mesiánico y divino. En los evangelios Jesús lo usa más de 80 veces para referirse a sí mismo. Esto proviene de Daniel, capítulo 7, donde hemos visto. Esto es una afirmación de su divinidad, de su preexistencia, de su autoridad soberana. Y ahora el Hijo del Hombre es entregado no con espadas, sino con una señal de aparente amor, un beso. En el Antiguo Testamento, besar al Hijo es rendirse a Él, es adorarlo. El Salmo capítulo 2, verso: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Aquí la traducción más cercana es besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Judas besa al Hijo sin honrarlo. Judas besa al Dios eterno con una adoración falsa. Así, el beso se convierte en blasfemia silenciosa y la traición se vuelve adoración corrupta. No muy distinto de lo que sucede hoy en día, estimado oyente.
¿Cuántas veces el nombre de Jesús es pronunciado con reverencia externa mientras el corazón está lejos? ¿Cuántas veces levantamos manos, decimos oraciones, cantamos con fuerza, pero nuestros afectos están ocupados en otra parte? No nos engañemos. No hay neutralidad. O besamos al Hijo en verdad, o lo traicionamos con actos de piedad vacía. Pero hay más, estimado oyente. El Nuevo Testamento no solo registra la traición del Hijo de Dios, también nos revela su identidad divina a través de las acciones del pasado. Lo que Israel hizo contra Dios en el desierto, Pablo dice que fue hecho contra Cristo. Esto es asombroso. En 1 Corintios capítulo 10, el verso 9, leemos: «Ni tentemos a Cristo, como algunos de ellos también lo tentaron y perecieron por las serpientes». ¿A quién tentaron los israelitas en el desierto? ¿A Moisés? No. Aquí nos dice que tentaron a Dios. Lo vemos en pasajes como en Números capítulo 14, verso 22. «Me han tentado ya 10 veces y no han escuchado mi voz», dice, o en Números capítulo 21, donde el pueblo habló contra Dios despreciando el pan del cielo. También en el Salmo 95, en el verso 9, «Cuando me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mi obra». Israel ciertamente tentó a Dios, pero ahora Pablo dice, ni tentemos a Cristo. ¿Quién es Cristo entonces? Es el mismo Dios que fue tentado en el desierto. Aquí Pablo, estimado oyente, no está simplemente haciendo una comparación, está haciendo una declaración teológica contundente. El Cristo, a quien servimos, es el Hijo de Dios que caminó con Israel en el desierto, que les dio el maná, que fue desafiado, tentado o desobedecido. Es el mismo Dios que respondió con justicia y misericordia. Por eso, la advertencia de Pablo es urgente. No caigamos en el mismo patrón. No repitamos la misma historia. No tentemos a Cristo. No endurezcamos nuestros corazones como en la provocación. ¿Y cómo se tienta a Cristo hoy en día? Excelente pregunta. Se le tienta cuando se desprecia su palabra, cuando se duda de su provisión, cuando se minimiza su presencia. Se le tienta cuando se ama más al mundo que a Él. Se le tienta con el beso de la costumbre religiosa, sin fe, sin esa fe viva. Pero este Cristo es paciente. ¿No te sorprende eso, estimado oyente? Este Cristo, que fue traicionado, tentado, también fue crucificado y resucitó. Él reina y todavía llama con gracia a los que le han tentado, incluso a los que le han besado con traición. Los llama al arrepentimiento, llama a la fe verdadera. Así que no lo tientes más. No lo beses con labios que no aman. No lo invoques con un corazón dividido. Besa al Hijo con reverencia verdadera, adóralo con temor santo, porque este Cristo es Dios y no hay otro, estimado oyente. En Hebreos capítulo 1, los versos 10 al 11, declara lo siguiente: «Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura». ¿Quién es este Señor que fundó la tierra en el principio? La carta a los Hebreos no deja lugar a dudas. Está hablando de Cristo. Esta afirmación no es una idea nueva, es una cita directa del Salmo 102. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Sí, todos ellos se envejecerán como una vestidura. ¿Te das cuenta el peso de esta afirmación? Lo que en el Antiguo Testamento se atribuye a Yahweh, en el Nuevo Testamento se revela en Jesucristo. El Hijo no es una figura secundaria, es el Creador eterno, el Dios que permanece cuando todo lo demás perece. Pero hay más, estimado oyente. En Juan capítulo 12, los versos 40 al 41, el apóstol cita a Isaías. Él cegó sus ojos y endureció su corazón. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él.
¿A quién vio Isaías en su visión del capítulo 6? Aquel que está sentado en un trono alto y sublime, aquel ante quien los serafines claman: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y Juan nos dice, ese era Cristo. Cristo es el Santo, Santo, Santo del Antiguo Testamento. Él es el Dios de gloria, el que Isaías vio, el que los ángeles adoran, el que ha venido en carne. ¿Te das cuenta de lo glorioso que es esto? Cada vez que lees una profecía sobre Dios en el Antiguo Testamento, no estás solo viendo sombras, estás contemplando al Hijo Eterno, el resplandor de la gloria de Dios. Adorar a Cristo no es opcional. Es responder a la revelación del Dios eterno que se ha hecho carne. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces el Nuevo Testamento está lleno de ecos del Antiguo Testamento? Ecos que no son simples referencias, sino declaraciones contundentes. Jesús es Dios, y si esto es cierto, y lo es, entonces no hay afirmación más seria ni más gloriosa que esta. Escucha este versículo en Isaías 45, el verso 23. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Este no es un juramento cualquiera. Es Dios mismo hablando. El Dios de Israel. El Dios que no comparte su gloria con nadie. Él dice que toda rodilla se doblará ante Él. No ante un mensajero, no ante un profeta, sino ante Él. Ahora escucha lo que Pablo dice en Romanos capítulo 14, verso 11. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Te diste cuenta del énfasis? ¿Vivo yo? Ante mí. ¿Quién está en el centro de esta declaración según Pablo? Bien, es Jesucristo. Él es el Señor ante quien toda rodilla se doblará. Él es el objeto de esta reverencia universal. Pablo no está reinterpretando, está reconociendo que la gloria que Isaías atribuye a Yahweh ahora pertenece a Jesús, porque Jesús es Yahweh. Esto nos lleva a uno de los llamados más tiernos y más poderosos del Evangelio. Probablemente lo has escuchado muchas veces, pero escúchalo hoy con nuevos oídos. Escúchalo con el corazón dispuesto a percibir su profundidad. Mateo capítulo 11, versículo 28. Tal vez es un pasaje que también lo sabes de memoria. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. ¿Conoces bien esas palabras, estimado oyente? La pregunta es, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién tiene la audacia y la compasión para decir esto? Es Jesús. Él dice, venid a mí. No dice venid a Dios, como si Él fuera una simple guía hacia otro. Dice, venid a mí. Él es el descanso. Él es la fuente. Él es el Salvador. Y ahora escucha lo que dice Isaías capítulo 45, verso 22. Mirad a mí y sed salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Notas el paralelismo? En Isaías es Dios quien dice, mirad a mí y sed salvos. En Mateo es Jesús quien dice, venid a mí y hallaréis descanso. Ambos llaman a la humanidad a mirar, a acudir, a confiar en ellos. Y si uno es Dios, el otro no puede ser menos que Dios mismo. Jesús no está usando esas palabras por casualidad. Está tomando prestado con plena autoridad el lenguaje del Antiguo Testamento para mostrar que Él es el cumplimiento, la plenitud, la misma presencia del Dios Salvador entre nosotros. Él, a mí de Isaías, y Él a mí de Jesús, no están en competencia. Son el mismo a mí
Es la voz del que creó los cielos y la tierra. Está hablándonos con rostro humano y corazón compasivo. ¿Lo ves? La Biblia no nos da lugar a medias tintas. Jesús no es solamente un maestro, no es solo un ejemplo. Él es el Señor ante quien se doblará toda rodilla y es el Salvador que nos dice: venid a mí. ¿Puede la Escritura ser más clara? El apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 4, verso 8 al 9, dice: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo aquí está citando directamente el Salmo 68, el verso 18, que dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, sí, también para los rebeldes, para que Jehová Dios habitase entre ellos. ¿A quién se refiere este salmo? A Yahvé Elohim. Pero Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, interpreta este acto como realizado por Cristo en su ascensión. Lo que el salmista atribuye a Yahweh, Pablo lo atribuye a Cristo resucitado y ascendido. ¿Qué significa esto? Bien, significa que la obra de redención no es simplemente la obra de un mediador humano, sino la obra del mismo Dios encarnado. Y si aún queda dudas, escuchemos a Juan en su primera carta. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. ¿No es una metáfora? No es una figura. Juan dice: este Jesucristo es el Dios verdadero y la vida eterna. Pablo también lo proclama sin ambigüedad en Romanos capítulo 9, el verso 5, donde dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Lo ves, estimado oyente? Jesús no es un semidios, ni un enviado glorificado, sino Dios sobre todas las cosas, eternamente bendito. En Tito, capítulo 2, verso 13, lo vuelve a afirmar: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesús es el gran Dios y también el Salvador. Pablo une ambas realidades en una sola persona. No podemos dividir a Jesús, no podemos decir que es solo Salvador sin aceptar que es Dios. ¿Y qué dijo Tomás cuando vio a Cristo resucitado? No dijo simplemente ¡qué maravilla! O ¡maestro! No, Tomás confesó. En Juan capítulo 20, verso 28, vemos su confesión. Él dijo: Señor mío y Dios mío. Una declaración poderosa, una declaración directa. Tomás no estaba blasfemando, estaba adorando. Jesús no lo corrige, no lo reprende. Acepta la adoración porque Él es digno de recibirla. ¿Y qué del pasaje de Juan capítulo 8, verso 58? Jesús dice con toda claridad: antes que Abraham fuese, yo soy. No dijo yo era. Dijo yo soy, usando el mismo nombre que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente. ¿Cuál fue la reacción de los judíos? Bien, ellos nos dicen que tomaron piedras para matarlo. Sabían exactamente lo que implicaba esa declaración. Jesús se estaba identificando con Yahvé mismo, el yo soy, que libertó a Israel. Ahora caminaba entre ellos en carne y hueso. Y para dejarlo aún más claro, en Juan capítulo 5, el verso 17 al 19, cuando Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aquí, estimado oyente, los judíos entendieron que se hacía igual a Dios. Por eso querían matarlo. Jesús afirmaba que podía hacer todo lo que el Padre hace. ¿Quién, sino Dios, puede hacer todo lo que Dios hace? Finalmente, en Juan capítulo 17, Jesús ora diciendo: y ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese. Cristo, estimado oyente, no comenzó en Belén.
Él existía antes de que el mundo fuera creado. Y no solo existía, sino que compartía la misma gloria divina con el Padre. ¿Cómo podría un ser creado compartir la gloria de Dios desde la eternidad? No puede. Solo Dios puede compartir su propia gloria. Jesucristo es Dios. No es una opción. Es el testimonio constante y claro de toda la Escritura. En la próxima parte de nuestro estudio profundizaremos aún más la obra del Redentor en el Nuevo Testamento, explorando cómo esta divinidad de Cristo impacta directamente nuestra salvación y nuestra vida diaria. No te lo pierdas, estimado oyente. Sigue con nosotros en Fundamentos de Fe, donde cada palabra nos acerca más a conocer al único Salvador, a Jesucristo. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos en Fundamentos de Fe. Hasta la próxima.